Articulación de la rodilla. Para hablar de articulación de la rodilla y para ver los diferentes trastornos o problemas que podemos tener, tenemos que partir de la parte anatómica normal que tiene exactamente la rodilla. Así que vamos a mencionar unos elementos anatómicos normales que tiene la rodilla. La rodilla tiene 6 elementos estabilizadores de la misma, los cuales son. Dice que el peroné está acá. Los cuales son, miren acá, 2 ligamentos inicialmente laterales que van del cóndilo a la tibia, y otro ligamento que va del cóndilo lateral al peroné principalmente y parte de la tibia de ese lado. Estos ligamentos se conocen con el nombre de ligamento colateral medial, el que está hacia la línea media, la parte media, y el otro se llama ligamento colateral lateral, este C. Estos 2 ligamentos dan estabilidad, repito, dan estabilidad a la rodilla en sentido que no la dejan ir hacia medial o no la dejan ir hacia lateral. En otras palabras, miren acá, está aquí la rodilla, no permite que se desplace hacia adentro o hacia afuera o hacia lateral o medial. Estando indemnes o buenos, dan estabilidad perfecta a la rodilla para que no se vaya a la derecha o a la izquierda o hacia lateral o a la medial. ¿Sí estamos claros, no? Esto es lateral o esto es medial. Si estuvieran rotos, pues va a dar inestabilidad medial o inestabilidad lateral. Pero en este caso estamos hablando de estabilidad, elementos, ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral, estabilidad a lateral y estabilidad hacia medial. Ok. 2 elementos más importantísimos que van de la espina hacia la parte del cóndilo, ligamento lateral o medial, que son este de aquí, llamado ligamento cruzado anterior, y otro que va de aquí a acá, que se conoce con el nombre de ligamento cruzado posterior. Estos 2 ligamentos van a dar estabilidad hacia anterior, el ligamento cruzado anterior, y hacia posterior, el ligamento cruzado posterior. ¿Qué significa? Que la rodilla, miren acá, no se va a desplazar hacia adelante o no se va a desplazar hacia atrás. Entonces tenemos en las 4 direcciones la rodilla, que tiene 4 ligamentos fuertes e importantes, conocidos como colateral medial, colateral lateral, que no permite que vaya hacia lateral o hacia medial de la rodilla, y 2 ligamentos fuertes llamados cruzado anterior y cruzado posterior, que dan estabilidad hacia anterior y posterior, dando estabilidad a estos 4 ligamentos multidireccional, o sea, hacia anterior, a posterior, a lateral o medial. ¿Entendido hasta ahí? Sí. ¿Estamos claros? Esto es básico para entender lo que sí. Y ya tenemos 4. Pero dijimos 6, ¿no? Entonces vamos a tener 2 elementos más. Vamos a hacerlo con verde, ¿no? Y 2 elementos en la parte de adentro, que lo mencionó su compañero, en forma de una letra C, que se conoce con el nombre, ¿cómo se llaman? Meniscos. Meniscos. El menisco por cartílago en forma de una C, que uno, el que está hacia la parte media se llama el menisco medial, y el que está hacia adentro, afuera, perdón, hacia el peroné, será menisco lateral. El menisco medial es una C mucho más amplia y el menisco lateral es como una C parecida a una O. De una diferencia, ¿no? Entonces el lateral es mucho más grueso y mucho más de esa manera. Entonces estos 2 elementos sirven a manera de amortiguadores. Cada vez que pisamos nosotros, imaginen acá, fémur y tibia hacen esto cuando uno camina, y en medio está a manera de queso sobre el sándwich, ¿ya? En el sándwich, el quesito viene a ser el menisco donde descansa y rota la rodilla.
sea, yo cuando camino, cada vez que caminan, ustedes cada vez que caminan, subo escalera, bajo escalera, mi fémur cae sobre la tibia, pero como está el menisco, lo amortigua. ¿Está claro? Es por eso que cuando se daña el menisco, se los adelanto, pues una de las cosas que vemos cuando subimos, sobre todo bajamos escalera, hay el impacto y hay mucho dolor. 6 elementos estabilizadores de la rodilla. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Entendió? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. ¿Qué pasa cuando estos elementos se lastiman o se dañan por un trauma? Si están dos buenos, ¿qué nos dan? Estabilidad. Y si están dañados o rotos, nos van a dar inestabilidad. Exactamente. Es por eso que cuando imaginémonos que el ligamento, estamos con rojo como lesión, por alguna razón se daña el ligamento colateral medial, por ejemplo, un golpe sobre la pierna a la parte externa y mi rodilla cede hacia adentro, ¡prac!, se parte. El ligamento, solo el ligamento, no de fracturas, nada, se daña el ligamento y se rompe a este nivel. ¿Ok? Estamos hablando de una inestabilidad medial. Entonces, cuando yo les pregunte qué es una inestabilidad medial en rodilla, estamos hablando de una ruptura o una inestabilidad por ruptura o daño del ligamento, ¿cuál? Colateral medial. Y asimismo, si se rompe por alguna razón, todo lo contrario del golpe, y se daña el colateral lateral, estamos hablando ante una instabilidad lateral. ¿Ok? Pero hagámoslo más difícil. Los futbolistas se rompen el cruzado anterior. Estamos hablando de inestabilidad. ¿Cuál sería? Anterior, porque el cruzado anterior da estabilidad hacia anterior. Y si se daña o se rompe el cruzado posterior, lo pongo más o menos aquí o acá, es una inestabilidad posterior. Así como tenemos 4 estabilidades, tenemos 4 inestabilidades cuando se daña cualquiera de estos elementos. ¿Sí? Anotó. ¿Está anotando? Se lo voy a tomar. De lección a la próxima clase. Bien. Sigamos. ¿Seguimos o no? Estamos cachando todo. Ok. Pero como la medicina, doctora, en la que ustedes se han metido, traumatología, una de las materias que tienen que pasarla, no es tan fácil, y los traumas no es que son selectivos, solamente dañan el colateral medial. O te golpeas, no solamente dañan el cruzado anterior. Pues por lo general hay lesiones combinadas de estas. Y ahí viene la parte buena. Hay lesiones que producen inestabilidades mucho más serias. Por ejemplo, una inestabilidad anteromedial. Si hablamos de inestabilidad anteromedial, ¿qué estaría lesionado? El ligamento colateral medial y el colateral medial y el cruzado anterior. Así que me lo digan en el examen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inestabilidad medial, estamos hablando básicamente de lesión de ligamento cruzado anterior más ligamento colateral medial. Esa lesión se ve frecuentemente. Seguimos a otra inestabilidad combinada, anterolateral. ¿Qué lesión sería, doctor? Basándonos en eso. Anterolateral. Lesión de ligamento, ¿cuál? cruzado anterior y colateral lateral. Colateral lateral. Cruzado anterior más ligamento colateral lateral. Sí. Y sigo. Inestabilidad posteromedial e inestabilidad posterolateral. La posteromedial, ¿cuál sería? Lesión de ligamento cruzado posterior
Más lesión de ligamento colateral medial. Así es. Y le pongo ligamento cruzado posterior más ligamento colateral medial. Y el de acá, ligamento cruzado posterior más ligamento colateral lateral. Ok. De las 4 inestabilidades, hemos sacado 4 combinadas más, de las cuales están combinados 2 ligamentos, que son las opciones que pueden haber. Ok. Pero como no usamos, vuelvo a repetir, el trauma no es que es tan selectivo en todo esto, pues también hay lesiones que pueden provocar de una u otra manera algunas lesiones más importantes. Por ejemplo, cuando hay lesión de ligamento cruzado anterior más ligamento colateral medial, que es la primerita que vamos a ver que es la más frecuente, más lesión del menisco medial, ¿ok? Que es frecuente. A esta lesión, repito, del ligamento cruzado anterior, más ligamento colateral medial, más el menisco medial, se la conoce como triada, tema de examen, triada de O'Donoghue. La triada de O'Donoghue no es otra cosa que una lesión, como dice triada, de 3 cosas, que es frecuente y es la lesión más frecuente de los que les gusta el fútbol, los que hacen fútbol, los que han escuchado hablar de que tal futbolista se lesionó y tiene para 6 meses de para. Por lo general es esta lesión, la triada, también le llaman triada criminal de O'Donoghue, pero como se ve la triada de O'Donoghue, que les pregunto, ustedes me dicen, ¿qué es la triada de O'Donoghue? Es una lesión del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial, más una lesión del menisco medial. ¿Sí? ¿Y por qué solo menciono eso, esa triada? Porque es la más frecuente en accidentes o sobre todo deportistas, futbolistas que tienen estas lesiones serias y que tienen para entre 4 a 6 meses. Entonces, ¿qué es la triada de O'Donoghue? Eso, 3. Preguntas ahí si hay alguna para seguir. ¿Entendiste bien? Seguro. Que yo con los distribuyo todos. Para mí es importante que aprendan esto porque esto lo ven todos los días. Una pregunta. Si una persona no se cruza, una persona no se opera los cruzados, ¿en qué tiempo creo que Más inmediato que inmediato se puede lesionar muy severamente. yo llevo 4 años. Tú, cuando vamos a tratamiento tratamos eso, ya vamos a ver, avancemos. ¿Puedo seguir? Perfecto. Ok, entonces ya tenemos claramente las inestabilidades, ya tenemos claramente cuáles son las estabilidades, cuáles son las estructuras, porque les puedo preguntar qué elementos dan estabilidad a la rodilla. Ustedes me mencionan este, son 6. O háblenme, ¿cuál es una inestabilidad posterolateral? Es una inestabilidad producida por una lesión de ligamento posterior más lesión de ligamento colateral lateral. ¿Sí? Y ahí me juegan con todas estas. Ok. Borro. Voy a borrar aquí. Ya copiaron. Borro también inestabilidades porque supone que ya se las saben de memoria. Ok. Vamos a hablar de esta C, que es el cuarto, el quinto y el sexto método de estabilización que se conoce con el nombre de menisco. Así se escribe menisco. Que alguien me ponga menisco. No, menisco. M-E-N-I-S-C-O. Menisco. Menisco, así se escribe. El menisco, para su estudio, tiene
topográficamente, ¿sí es la palabra? Topográficamente se divide en tres partes. Si esto es anterior, si esto es posterior, en una cuerno anterior, o también llamada asta anterior, que es esto, todo esto. Como este está posterior, cuerno posterior, este, y este sería el cuerpo. Repito, el menisco topográficamente se divide en cuerno anterior, cuerno posterior y cuerno. ¿Ok? ¿Qué dura más? ¿Lo hago dormir? Pensé que estaban entonces más escuchando. Vamos. Cuerno anterior, o también llamada asta anterior de algunos libros, lo podemos decir cuerno o cuerpo, perdón, cuerno o asta. Quedamos con cuerno anterior, cuerno posterior y cuerno. La lesión del cuerno anterior es esta, y decimos, es una lesión, pongamos que este es el menisco medial, pongamos. Entonces, si yo encuentro eso en una resonancia magnética nuclear, decimos que es una lesión del cuerno anterior del menisco medial de la rodilla izquierda o derecha. Así es el diagnóstico, y así lo van a encontrar en los libros, así lo van a encontrar en un diagnóstico de un hospital de alguien que lo haya escrito. Lesión del asta anterior o del cuerno anterior del menisco medial. Lesión del cuerno posterior del menisco medial de la rodilla izquierda o derecha. Y en el cuerpo, miren acá, hay una lesión longitudinal del cuerpo que se conoce con el nombre de lesión en asa de Valde. También le llaman asa de cubo. ¿Por qué? Miren acá, porque es como que agarro. Todos hemos visto un balde y tiene su asa, ¿no? Y hemos agarrado el asa. Es como que agarramos el asa de aquí, del menisco. Es la lesión más frecuente del menisco en general. Es la lesión en asa de Valde más frecuente. Entonces, ¿cuál es la lesión más frecuente del menisco? Una lesión, ruptura longitudinal, escuchen bien, del cuerpo del menisco, conocida como asa de Valde. Así me la responden, así lo tienen que expresar, así lo tienen que diagnosticar. ¿Cuál es la lesión más frecuente del menisco? Lesión longitudinal del cuerpo, miren acá, longitudinal del cuerpo, conocida como asa de Valde. Es la más frecuente de todas. Sí, se acordarán. Perdón. La garganta lo voy a... Todavía no son las 11. Todavía no son las 11. Media hora, perfecto. ¿Es rotura longitudinal del cuerno o rotura longitudinal del cuerpo? Cuerno anterior, cuerno posterior, cuerpo. ¿Dónde te ponen la lesión longitudinal? Cuerpo. Ya, pues miren, me estoy indicando, miren. Entonces, ¿cuál es la lesión más importante o más frecuente? Asa de Valde. ¿Sí? Asa Valde, o sea, si quieres importancia, ponte asa de cubo. Asa de Valde, no hay problema. Asa de Valde o asa de cubo, si no quieres decir casi nada. Pero lo encuentran en los libros como asa de Valde o asa de cubo. En los artículos científicos, asa de Valde o asa de cubo. Perfecto. Estamos claros acá en el menisco, ¿no? Esas son las lesiones. Puede haber lesiones añadidas y recordemos que esta lesión en asa de Valde, que es la más frecuente, o la lesión del cuerno anterior, más lesión del ligamento colateral medial, más lesión del cruzado anterior, se llamaba triada de Odonoue. Perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una lesión de rodilla a este nivel? Dame esta mesa, necesitamos eso.
Voluntario o voluntario, pero preste su rodilla. Tienes que sacarte el pantalón. Acuérdate. Te vas a quejar después. Acuérdate. Sácate el zapato del lado derecho. Echaste tal con los dedos. Recógete el pantalón hacia arriba. Déjate por encima de la rodilla. Eso. Lo que más puedo. Perfecto. Estamos, repito, en la emergencia o se quiere examinando en la consulta particular, ¿ya? Y nos viene un paciente que se cayó, se dobló la rodilla, viene con mucho dolor y edema y todo lo demás, ¿no? Bueno, y ahí no. ¿Correcto? Y vamos a hacer diferentes maniobras para diagnosticar estas que acabamos de ver. Primero, ¿cómo exploramos la estabilidad medial o lateral? Entonces, el ligamento colateral medial está más o menos aquí y tiene un marcadorcito. Pero no, otro así, marcador, así que es permanente, como para que se vaya después. Ese, pues, es perfecto. Pásame la segunda medida. Eso. Por la ciencia. No te voy a subir puntos tampoco por eso. A ver, entonces, toco el cóndilo, toco la tibia y el ligamento colateral medial está exactamente aquí. ¿Sí? Y del otro lado, el colateral lateral, cabeza de peroné, cóndilo, está aquí. Recordemos que eso me da dar estabilidad tanto a lateral, hacia lateral o hacia medial. Entonces hacemos la típica maniobra que se conoce con el nombre de maniobra de bostezo. Bostezo. ¿Cómo bostezan ustedes los estudiantes de medicina cuando vienen aquí con sueño? Entonces, estamos viendo que, miren acá, que la rodilla bosteza, tanto a medial como lateral. Entonces yo hago esta maniobra, levanto la pierna, miren acá, esto es importante que la vean, esto no está en los libros, esto lo vemos en la emergencia o en la consulta, y aplicamos presión sobre la parte externa, tratando de abrir la parte interna y hacer esto. Miren. Obviamente despacio sin tener que sacar la rodilla, pero tampoco tan suavecito. Entonces, y si es que la rodilla normalmente cede, traten de ver lo que está más cerca, ligeramente cede un poquito, pero si hace una apertura más grande, mayor como un bostezo, bostezo medial positivo, igual a ruptura del ligamento colateral medial. ¿Ok? Repito, maniobra de bostezo, hago fuerza y presión sobre el otro lado y hago que tratar de abrir la rodilla, compartimento medial. El bostezo lateral es del otro lado, igualito. Hago presión sobre la parte medial y trato de hacer que se abra la parte lateral. Evidentemente, como él no tiene lesión, pues no se va a ver ningún bostezo, positivo ni negativo. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de un paciente normal. Bostezo medial normal, bostezo lateral lateral. O sea, indegne la estabilidad lateral y medial. ¿Ok? ¿Está claro los dos maniobras iniciales? Ya. ¿Cómo evaluamos el cruzado anterior y cruzado posterior? Por medio de las maniobras de cajón. ¿Quién no ha abierto un cajón? De la cómoda, de la casa, de lo que sea. El cajón lo hacemos así, lo abrimos así. Entonces miren todos lateralmente. ¿Qué significa? Y miren acá. Este vista de frente a la rodilla, vista de lado. Tratamos de hacer que se abra el cajón para tratar de ver si hay lesión o no del cruzado anterior. El examinador, en este caso yo, se sienta, escúchame, sobre el pie del paciente para dar fijeza ahí. Y con las dos manos de aquí, con las 4 dedos en la parte posterior y los 2 dedos en la parte anterior, pues trato de hacer el cajón hacia adelante. Si es que hay un desplazamiento del cajón hacia anterior, maniobra de cajón anterior positiva, lesión del ligamento cruzado anterior. Y asimismo, de la misma manera, hago hacia atrás para cerrar el cajón, llamémoslo así, pero este cajón se me puede ir de largo, maniobra de cajón posterior positiva por lesión del ligamento cruzado posterior. ¿Sí?
Maniobra de bostezo para colaterales, maniobra de cajón para ligamentos cruzados. ¿Cómo examinamos meniscos? Meniscos examinamos con la maniobra típica, la más frecuente se llama McMurray, que es la que quiero que sepan. ¿En qué consiste? Imaginémonos que aquí está la rótula del dos rotuliano y aquí está el menisco. Bien. Menisco lateral, menisco medial. Entonces, pongo el dedo, imaginemos que quiero yo investigar el menisco lateral primero, pongo el dedo en la interlínea articular, que es donde está el menisco, o sea que estoy poniéndolo aquí, que queda justamente 1 centímetro por debajo del bolo inferior de la rótula, para que tengan una idea, y hago flexo-extensión, presionando sobre esa zona, y con la mano hago rotación interna y externa del pie, al mismo tiempo. Flexo-extensión, rotación interna y externa del pie. Maniobra de McMurray. Y el paciente que tiene una lesión de ese menisco hace un ¡ay!, que significa el grito meniscal, así se le llama. ¿Qué es el grito meniscal? La maniobra McMurray positiva, cuando el paciente se queja de mucho dolor cuando hago esa maniobra. Grito meniscal positivo lateral y grito meniscal positivo medial de la misma manera, haciendo, doblando, flexionando y haciendo esto, ¿ok? McMurray positivo para medial o lateral. ¿Alguna duda de las 4 ligamentos que acabamos de ver? Perdón, los ligamentos de los 6 elementos que vamos a hablar. Recuerden, bostezo, cajón, McMurray. ¿Sí? Boca abajo. No me quede mirando mal, boca abajo. Y hay una maniobra de menisco llamada Apley, en la cual el paciente lo ponemos boca abajo a sí mismo, con mi mano aplasto en sentido longitudinal la rodilla hacia abajo y ya también hago maniobra para ver si es que hace compresión la tibia contra el fémur, pero sabemos que en el medio está el menisco. Entonces, y hacemos rotación. ¿Ok? Maniobra de Apley positiva medial o lateral positiva. ¿Ok? Listo. Vale. 6 maniobras, o dos maniobras por el menisco. ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos más? 2 maniobras para menisco, una maniobra, 2 maniobras para bostezo, para lateral y medial, y maniobras para cruzado anterior bajo. ¿Está bien? Dime. Doctor, una pregunta. En la que mencionó ahorita, la de Apple, esa también es positivo cuando hay dolor. Igualito. Sí, el grito meniscal. Sino que lo pone boca arriba o boca abajo. El paciente la diferencia. El McMurray boca arriba, Apple boca abajo. Apple y así, con manzana, pero también en Y. Ok. Diagnóstico. Este es uno de los pocos problemas que no lo podemos muchas veces resolver con el gol estándar, que es la radiografía, porque es partes blandas. Los ligamentos no son duros, son partes blandas, a no ser que igual podemos hacer una radiografía, pero muchas veces sale la radiografía normal, porque recordemos que la radiografía solo nos saca el reborde del hueso. Entonces el examen indicado para este tipo de diagnóstico, para esto, es la RMN, que es la resonancia magnética nuclear de rodilla afecta, derecha o izquierda. Podemos hacer una simple o una contrastada dependiendo de la lesión que tenga. Diagnóstico, ya vemos la clínica, todo lo demás, cómo se puede ver. Y vamos al tratamiento. ¿Ya? Entonces en el diagnóstico vamos a anotar, y si se ponen a leer ustedes diagnósticos de una resonancia, van a notar que la intensidad es mayor en el menisco medial lateral, con un desgarro aparentemente tipo 1 o 2 en el cuerno anterior. ¿Ya se acuerdan? Ustedes más o menos ubican el cuerno anterior, me acuerdo que era en la parte de adelante del menisco. O no, hay una lesión en asa de Valle en el menisco lateral. Ya sabemos que es la más frecuente y la que tenemos que ver. O
o hay una lesión del cruzado anterior. Entonces ya sabemos, y si está, entonces ya tenemos claro que leemos un informe de resonancia magnética nuclear y podemos ya en nuestra mente tener claro qué lesión está ahí con lo que leemos. Ok, vamos a la lesión vamos a la lesión de menisco. Vamos por ligamentos. Vamos por ligamentos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en una lesión de ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral? ¿Ok? Esos dos, por lo general, cuando es una lesión aislada sola, cuando es una lesión aislada sola, se mantiene o muchas veces solamente se inmoviliza. Imagínense que solamente está distendido o roto mínimamente el ligamento colateral medial lateral y no representa mayor problema y no hay tanto dolor y no hay esto que es como un esguince, solo inmovilizamos con un yeso por 3 semanas o un inmovilizador de rodilla por 3 o 4 semanas, nada más. Pero la mayoría de veces son con bostezo positivo importante. Entonces hacemos lo que se conoce con el nombre de plastia del ligamento colateral medial, el quirúrgico, repito, cuando es leve, con un bostezo que no se nota, hay dolor, solamente inmovilizamos con un yeso por 3 semanas o un inmovilizador de rodilla por 3 semanas, listo, cuando es leve, cuando no hay un bostezo importante, no hay bostezo. Pero cuando hay un bostezo importante, tratamiento quirúrgico, que se conoce como el nombre de plastia del ligamento colateral medial. ¿Qué es una plastia? Dice un número 8 ahí, pero es sutura del ligamento colateral medial. La plastia no es otra cosa que nosotros, como que miren acá, está así roto, y como que lo imbricamos uno encima de otro y se lo cose. Eso se llama plastia, tanto de colateral lateral y colateral medial. Entonces el tratamiento de los colaterales es plastia. Vamos al tratamiento del cruzado, tanto anterior como posterior. Lastimosamente el cruzado no se lo puede operar, pero no se lo puede suturar, no se le puede hacer plastia, porque se rompe, daña su localización y se rompe y se daña por completo. Tenemos que reemplazarlo. O sea que tenemos que sacar un ligamento de otro lado del cuerpo o de otro lado para ponerlo en ese sitio. Y para eso, miren acá, hacemos un túnel por aquí y por aquí introducimos el ligamento, llega hasta acá con un par de hilos de sutura y se lo amarra aquí y se lo amarra acá. En otras palabras, se le llama reemplazo, el tratamiento es el reemplazo del ligamento cruzado anterior con otro ligamento, que puede ser tendón rotuliano del mismo paciente, semitendinoso del mismo paciente, el tendón me refiero, o tendones de cadáver, que la actualidad está en boga, tendones de cadáver. Cogen un muerto fresco, lo ponen, sacan los tendones como donador, lo ponen a nitrógeno líquido para que esté en congelación y lo usan cuando ya esté listo. ¿Ok? Entonces, reemplazo del ligamento con otro ligamento autólogo, que es el del mismo paciente, tendón rotuliano o semitendinoso, o heterólogo cuando es de un donante, en este caso de cadáver, que no sabes el muerto que te cuesta, pero ahí te lo pones. Claro, también, entonces tengo $5,000 eso ahí de cadáver. A veces se prefiere poner del mismo paciente. Hay pacientes que dicen, no me saque nada, póngamelo más. Es cuestión de uno. Semitendinoso, tendón rotuliano, que de ahí se los puede. Perfecto. Tanto el ligamento cruzado anterior como el posterior se los reemplaza. ¿Sí? ¿Está claro lo que es hacer nuevo cruzado? Reemplazo. Vamos a las lesiones de menisco. El menisco, como tal, en la actualidad o antes, doctores, cuando yo hice mi posgrado en el Seguro Social de aquí en Teodoro Maldonado, hice mis 3 años de especialidad en traumatología de residencia, pues antes se sacaba el menisco totalmente. Luego un paciente con menisco se hacía una incisión quirúrgica y yo aprendí a hacerlo así.
Pero con el pasar del tiempo, años, se dio cuenta que no era la mejor opción, porque el paciente quedaba, si han visto un carro cuando está tubo bajo, cuando le ha sacado la llanta, ¿cómo queda de lado? Le sacas el menisco, queda desalineado. Y el paciente sigue caminando así, y llega un momento en que esa parte de la rodilla se va a unir con hueso, y va a ir a qué cosa, a lo que se conoce como una artrosis degenerativa de rodilla. Y son pacientes que terminan rápidamente en prótesis de rodilla. Entonces, todos esos pacientes que en el tiempo que yo estuve operamos de menisco, era la técnica que aprendimos en ese momento, pues terminaron en prótesis de rodilla. La conducta actual es sacar la parte dañada nada más. Imaginémonos, miren acá, está dañado el cuerno anterior. Pues yo vengo nada más y saco esta partecita de aquí del cuerno anterior y lo dejo nuevamente y lo dejo más o menos así. ¿Ok? Saco la parte dañada del cuerno anterior y lo dejo así, pero el resto del menisco sigue manteniendo la altura normal del resto. Repito, antes estaba dañado ese cuerno, se lo volaba todito, estando bueno acá el cuerpo y el cuerpo. ¿Ok? Eso se llama así como se llama, meniscectomía con C. Meniscectomía parcial de menisco medial o lateral. Meniscectomía parcial del menisco lateral o medial. ¿Ok? Meniscectomía. Y al cuerno, póngase que sea el asa de Valle, así mismo. Le hacíamos esto, y muchas veces le sacábamos esto así. Lo sacábamos y solo queda esto así. O sea, el cuerpo se queda un poco más fino, pero todavía queda cuerpo soportando el peso de nuestro cuerpo en esa rodilla. ¿Sí me explico? Es como un rompecabezas que saca ese pedacito, ¿no? Entonces, en la actualidad se hacen meniscectomías parciales, es lo ideal, por medio de artroscopía. La artroscopía es un método de diagnóstico y tratamiento en el cual, pues, en una pantalla de televisión se introduce, cuando introducimos en la rodilla, una cámara muy pequeña del grosor probablemente de este esferográfico así, y vemos claramente toda la rodilla internamente. Y por otro orificio, otra incisión quirúrgica pequeña, así de menos de 1 centímetro, se introducen pinzas especiales para sacar ese menisco dañado o para aplicar el ligamento colateral o para arreglar el ligamento cruzado anterior o posterior por artroscopía. Y eso da como resultado que el paciente se recupere mucho más rápido porque son incisiones muy mínimas y casi que no presentan mayor problema. Artroscopía. Artros de articulación, copía dentro de la articulación. Entonces, sobre todo la que más se opera es la asa de Valle porque es la más frecuente. Sacamos un fragmento dañado del asa de Valle y dejamos el resto del menisco ahí en su sitio. Y de esa manera logramos, imagínense que sacamos un asa de Valle, vamos así, nos queda así, y aquí era donde más o menos estaba en la otra parte del menisco. Por ejemplo, sacamos la parte dañada, estoy imaginándome que está la parte dañada de la medial lateral y hemos sacado la medial, o hemos sacado la parte más de afuera. Pero en todo caso, siempre dejamos la parte buena ahí, para tratar de que haga la función de amortiguamiento y no nos quede tubo bajo. La rodilla a un futuro con un problema grave y serio de una artrosis degenerativa. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Tardillo, interesante. Okay. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado todo? ¿Alguien no entendió algo? Díganme. Y después de realizar una meniscectomía parcial, ¿cuánto Buena esa pregunta. Sí. duraría el menisco, por decirlo así?
Ya, el menisco no vuelve a crecer, por si acaso, ¿no? Ya lo sacas y ya con esa parte mueres así como se dice. Cuando solamente es una lesión de menisco, porque puede haber lesión de ligamento con lesión de menisco, cualquiera de ellas, pero ponte que la mayoría son los meniscos. Entonces hace una meniscectomía y si no hay un daño mayor, una osteocondritis, del cartílago, del articular, pues ese paciente ya lo comenzamos a hacer, caminar y apoyar en los primeros 15 días con una muleta, fortalecimiento muscular, y son pacientes que como más tarde al mes ya están caminando casi normalmente, sin hacer actividad deportiva o física todavía. Probablemente cuando fortalezca cuádriceps y músculo más, a lo mejor en un mes más o 2 meses ya estaría comenzando a hacer trote suave y actividad deportiva posteriormente a eso. Pero más o menos 15 días mínimo a un mes que ya tú te reintegres a casi todas tus actividades normales. Hay unos que mueven menos, pero normalmente 3 semanas a un mes. En cambio, en las lesiones de ligamentos, cuando hacemos esto y esta plastia, la dejamos que cicatrice y por lo menos debe estar cicatrizada unas 3-4 semanas. Pero la de cruzado anterior o posterior, sí necesitamos que se integre bien eso, como hacemos un túnel, que el túnel como lo cierre bien, y eso a veces demora entre 3, 4 meses o 5 meses en integrarse completamente. El injerto nuevo, recordemos que estamos poniendo, así sea el mismo paciente, un tendón, un ligamento que normalmente no estaba ahí. Hemos hecho un túnel para pasarlo por ahí, eso le debe de quedar totalmente agarrado, consolidado y cicatrizarse para volver a estirarse y hacer el movimiento. Y ese proceso puede durar entre 3, 4 o hasta 5 meses posteriormente a eso. Entonces en tiempo, menisco más o menos un mes máximo ya está haciendo tu actividad, ligamento colaterales 3, 4 semanas y los cruzados sí, hasta 5 meses pueden estar así, que ya comienzan a hacer los pacientes a hacer actividad deportiva, ya comienzan a hacer algo de fisiatría de los pacientes, sobre todo los futbolistas, para reintegrarse a su actividad deportiva. ¿Okay? Ahora recuerden que esto no es, ya antes era un poco más frecuente en los hombres que hacían más actividad deportiva, física, actividad manual. En la actualidad hay mujeres que hagan fútbol, hacen mucha actividad deportiva, física y se lesionan igual o similar que muchos varones. Yo diría que están casi a la par ahorita. Tenemos muchas pacientes mujeres con lesiones de menisco, ligamentos cruzados, odonóculo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hacen actividad deportiva física igual. Igual ya casi que los varones. Porque hacen de todo, de gimnasia, te caes de la escalera, cualquier cosa de esas te daña. Andas con esos tapotes y te vas bajando en la escalera, bululum, te fregaste el menisco. Cosas como esas pueden pasar. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, doctoras, con los tapos. Ustedes los varones ni saben por eso, porque se caen a cada rato. Entonces, ¿alguna otra pregunta y duda más para quedarnos ahí? Dígame, doctor. Y al estar reducido el menisco, ¿se puede volver a realizar actividades intensas de ejercicio o no? Sin problema. Así es, sin problema, pero haciendo una buena recuperación. Recordemos que el paciente debe tener una buena masa muscular para regresar a la actividad deportiva. Sobre todo, la actividad deportiva sí es bastante fuerte, debe de comenzar a hacerlo. Debe de tener bien preparados los cuádriceps principalmente para volver a hacer actividad deportiva y más si hay de competencia, mucho más. Preguntas y dudas. ¿Estamos bien? O sea que ya no nos vemos, la última clase de la próxima ya no nos vemos hasta Navidad, hasta el año que viene. ¿Quién canta villancico de ustedes? ¿Bien?